se dice justamente que, bueno, cuando se plantea el incidente, se retirará un informe, circunstancias de cumplimiento, se dará la lista respectiva, ¿no? Se dará un plazo razonable para cumplir, y en su caso las medidas necesarias, etc. Bueno, ahora vean la jurisprudencia de la Suprema Corte. La Corte lo que nos dice justamente es que forma parte del derecho de acceso a la jurisdicción uso el cumplimiento de las sentencias. Y dice lo mismo la Corte de manera, lo dice textual, la justicia completa es ejecución plena y cabal de la sentencia. Aquí está la jurisprudencia de 2019. No hay lugar a duda. Aquel que incumple la sentencia está violando el artículo 17 de la Constitución. Así de claro. Ahora, voy a ver los casos históricos que a mí me parecen, se puede imaginar que yo creo que tengan muchas veces en la práctica, pero ahorita voy a hacer algunas acotaciones. Sí. Vamos a ver lo que dice particularmente la jurisprudencia de la que se ha desarrollado con motivo de los casos que hemos resuelto. Uno, dice, el Tribunal Electoral está facultado constitucionalmente para exigir el cumplimiento de las sentencias. Aunque la jurisprudencia es de 2001, yo me acuerdo perfecto del primer caso que fundó esta jurisprudencia, que es de 1998. Ahorita voy a hablar de él, pero la base que se planteó en 1998 era, ¿y si se incumple una sentencia, qué hacemos? ¿No? ¿A quién acudimos? ¿De acuerdo? Y dijeron, no acudimos a nadie, nosotros tenemos que resolver el problema. Lo cual siempre es un tanto ingrato. Bueno, después, obvio, también aplican las reglas y los principios en la ejecución del derecho procesal en general. Me acuerdo perfecto, justo en la sesión pública en que se resolvió ese asunto de 1998, que ahorita vamos a platicar, a don Leonel Castillo, dando uno de los, pues a mi juicio, mejores discursos que se han dado en torno al cumplimiento de una sentencia en el Pleno de la Sala Superior, donde se evidenciaba que a pesar de que no estuviera regulado en la ley el tema de cumplimiento de una sentencia, el tribunal tenía, aplicando los principios generales del derecho, que ver cómo hacía cumplir sus sentencias, porque no podía imaginarse siquiera la posibilidad que las sentencias del Tribunal Electoral dejaran de cumplirse. No se puede dejar de cumplir la sentencia definitiva de ningún tribunal, tampoco del electoral. Incluso, fíjense, es que la jurisprudencia es todavía más. Esta jurisprudencia es importante porque en algún momento se trató de incumplir, justo en el caso del 98, se trató de incumplir sentencias del tribunal por parte de autoridades que decían, yo no fui llamado al juicio. Y fundamentalmente, con base en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, el tribunal terminó estableciendo que, vamos a decirlo, que la ejecución de las sentencias resultaba obligatoria a todas las autoridades, aunque no hubieran sido parte. Y justo que se tienen que remover todos los obstáculos. Repito, es que yo no puedo llegar con mis estudiantes de Derecho, el próximo semestre doy teoría de la Constitución. No puedo llegar y decirles, ven la división de poderes, ven donde dice que las sentencias de los jueces forman parte, forman parte importante del Estado de Derecho. Es la manera en la cual se restablece el Estado de Derecho. Todo está sujeto al contentillo de alguna autoridad. No se puede. Simple y sencillamente se tienen que remover todos los obstáculos y todas las obligaciones. Todas las autoridades están obligadas a cumplir. Y esto es jurisprudencia del 2002. Miren, fíjense todas las implicaciones que se pusieron en la jurisprudencia respecto del cumplimiento de una sentencia. El cumplimiento es un mandato imperioso. Fíjense, si no se cumplen las sentencias del tribunal, y miren, de verdad, aquí de verdad me acuerdo perfecto del discurso de don Leonel Castillo. Si no se cumplen, fíjense todo lo que implicaría. Uno, modificar el orden jerárquico de las autoridades, desconocer la cosa juzgada, usurpar las atribuciones del tribunal,
negar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto, que inclusive ya podría haber dejado de surtir efectos, impedir inclusive el cumplimiento de una sentencia con la pretensión de hacer nugatoria la reparación, es decir, es insistir en el acto que ha sido anulado. Bueno, el juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Stephen Breyer, justamente señala estas cuestiones. Dios, no sé por qué me ha dado tos, pero me iré normalizando. Muchas gracias, sí. Stephen Breyer justo señala que el cumplimiento, porque los gringos también han tenido casos de incumplimiento de sentencias, no crean que solamente en el trópico sucede esto, no, la Suprema Corte de los Estados Unidos se ha enfrentado realmente a temas de incumplimiento de sentencias gravísimas, y vuelve a hacer lo mismo, te tienes que poner duro pero al mismo tiempo creativo, ¿no? Porque lo que quieres es que se cumpla la sentencia, no es admisible el incumplimiento. Bueno, justo yo quiero hacer evidente lo que dice Breyer. Acatar la ley es una cuestión de hábito, parte del entendimiento social de cómo se debe actuar, a pesar de que la sentencia disguste. A ver, puede ser que no nos guste lo que diga una ley, pues hay que cambiar la ley, pero mientras tanto hay que cumplirla. Ya, puede ser que no nos guste una sentencia, pero si es definitiva y es ejecutable, no hay de otra. Todos tenemos que cumplirlas, porque eso implica justo el cumplimiento del pacto social, el cumplimiento del orden social. A ver, de otra manera, ¿qué vamos a hacer? Si las sentencias se dejan de cumplir, ¿qué vamos a hacer? ¿Sacar garrotes y matarnos entre nosotros? A ver, es que es así. La paz social está basada en el cumplimiento del Estado de Derecho. El cumplimiento del Estado de Derecho no solo es jurídicamente obligatorio, es éticamente indispensable. No se puede decir que incumplir o no una sentencia es voluntario. Y recuerden también la apología de Sócrates, ¿de acuerdo? Me parece claro, inclusive el propio Sócrates acepta una sentencia injusta, aunque fuera injusta, ¿de acuerdo? Porque se cometió un mayor daño ante el incumplimiento, un mayor daño social ante el incumplimiento de la propia sentencia, aunque fuera injusta. Bueno, y justo tenemos aquí las opiniones también de Alvarado al respecto, que nos pueden servir. Voy a colgar esta presentación en Facebook, ¿de acuerdo? En mi Facebook, para que la bajen. Entonces no tienen que sacar mayores fotos si es que les interesan las citas. Bueno, ahora, aquí viene lo histórico. ¿Qué casos hemos tenido que han sido bien buenos, para que vean cómo nos tenemos que poner creativos? A ver, 1998 fue el primer incumplimiento grave de una sentencia del tribunal. El tribunal modifica la asignación de diputados de RP en el estado de Yucatán. Y esa modificación de asignación de RP no le gustó al gobernador ni tampoco a los miembros del Congreso del estado de Yucatán. Y lo divertido del caso fue que antes de que terminara la sesión, lo que hicieron fue tomarle protesta a los diputados electos, ¿de acuerdo? Y entonces, 1. Y 2, apagaron los faxes para que no pudieran ser notificados, era en otra época. Y llegaron los actuarios al Congreso de Yucatán y los encerraron en un cuartito para que primero tomaran posesión y después pudieran notificar. Y entonces el Congreso del Estado dijo, yo ya no cumplo porque ya es acto irreparable y consumado. La Sala Superior, fíjense, aquí estableció notificación debe entenderse efectuada desde que se inicia la diligencia cuando ésta se prolonga por causas imputables al notificado. En pocas palabras les dijo, pues aunque los hayas encerrado en el cuartito y no hayan podido levantar el acta, no importa, ¿de acuerdo? La notificación ya estaba hecha. Después dijo, notificación por fax, requisitos para su validez desde el inicio de la transmisión, porque de verdad no se podía terminar la transmisión. Falta una sentencia, pero una sentencia de esta que salió de aquí, pero que dice todavía más. Las sentencias del tribunal resultan obligatorias desde su emisión, independientemente de su notificación, ¿no? Así como
Congreso de Yucatán, no te hagas ahora sí que menso, simple y sencillamente si se sacó esta sentencia, pues tú podrás haber llevado a cabo todos los actos de toma de protesta de los diputados electos, pero no son diputados electos, ¿de acuerdo? Los electos son los que yo haya dicho. Ahora, vamos al siguiente caso, también de Yucatán. Este fue más famoso, y fue muy famoso porque aquí el tribunal se puso muy creativo, ¿no? En el otro como que era de alguna manera un tema de entre la notificación, el momento en que resulta obligatoria la sentencia, pero aquí el tribunal tenía un problema. El tribunal, a ver, el Congreso de Yucatán trata de elegir consejeros de su consejo electoral sin la mayoría que legal y constitucionalmente en Yucatán se encontraba obligatoria, ¿no? Eran 4/5 partes del Congreso. También es verdad que era mucho, ¿no? Pero bueno, hacen valer digamos, una elección con menos de las 4/5 partes y dicen, yo ya elegí a mi Congreso. Y el tribunal le dice, no, mijo, no cumpliste las normas. Tienen que ser 4/5 partes del Congreso para elegir a los consejeros electorales locales. Bueno, se ordena reponer el procedimiento y el Congreso local dice, no, no lo voy a hacer. Se dan cuenta que era un problema enorme. Si el Tribunal Electoral se hubiera quedado cruzado de brazos, no hubiera quedado nada de la justicia electoral, pero nada. A ver, las órdenes de los tribunales, repito, deben cumplirse. Y se puso creativo el tribunal y dijo, soy tribunal de plena jurisdicción, yo paso a elegir a los consejeros electorales locales. La ley de Yucatán decía que si no se obtenían los 4/5 partes del Congreso, en última instancia se podía hacer insaculación. Y dijo, bueno, entonces lo que voy a hacer es insacular. Algunos compañeros que eran más grandes de edad, yo en el año 2000 todavía era de los secretarios jóvenes, pero algunos compañeros que eran más grandes de edad y que se harían magistrados primero que yo, fueron a poner el changarro del tribunal afuera del Instituto Electoral Local, creo que del Congreso, y estaban recibiendo solicitudes y le decías, ¿tú quieres ser consejero electoral? Ven aquí y recibo tu solicitud. Hicieron las solicitudes, las recibieron y después hicieron una tómbola en sala superior, así, ¿no? Manita, el consejero está. Manita, a ver, ¿qué se podía hacer? Ante el incumplimiento contumaz por parte del Congreso. Y era la segunda vez, no era la primera. Recuerden que en 1998 fue la primera. Ahora, algo parecido sucedió en el año 2011 con el estado de Sonora, ¿no? Que no quería cumplir justamente el tema de designar consejeros locales en este contexto, específicamente de manera paritaria, conforme a las reglas de paridad. Y entonces, pues la sala superior aplicó la misma, ¿no? Venga, y ellos directamente designaron a los consejeros electorales. Tribunal de plena jurisdicción, designación inmediata. Ahora, bueno, estos casos, ¿de acuerdo? Donde tienen que ver con derechos políticos específicos de personas en particular, que no se les deje votar en una asamblea, que no se les deje ser consejeros, que no se les deje participar en un consejo. A ver, este tipo de cuestiones normalmente siempre se hacen valer con una sentencia. Muchas veces incluso se obliga a los partidos a disculparse. Y justo el PRD en su momento no publicó la sentencia respectiva como se le obligó y bueno, pues simple y sencillamente se hizo en sustitución. Ahora, este asunto lo recuerdo mucho porque en este yo fui ponente. Se obligaba, y se acordará el magistrado Wong muy bien, porque tenía un problema tanto el OPLE como el Tribunal de Morelos.
Simple y sencillamente un gobernador del estado decidió que no les iba a dar el dinero para que cumpliera, para llevar a cabo la elección. Me acuerdo súper bien del alegato de Oreja, porque si se acuerda el magistrado Wong, en la gira anterior que nos echamos, de Manuel y Mijares, que nos echamos el magistrado Reyes y yo, estábamos allá, se acercan los consejeros del OPLE y nos dicen, bueno, faltan 4 días para la elección, no tenemos dinero. Entonces, no 4, pero sí 7. No vamos a poder llevar a cabo nuestras funciones. Así como no va a haber elección en Morelos, porque nos cuentan la circunstancia dificilísima que tenían ordinariamente para el cumplimiento y transporte, por ejemplo, de los paquetes electorales, donde tenían que pues alquilar fórmulas de transporte, ¿no? Y que no tenían dinero para llevarlo a cabo. Y era porque no les soltaban el presupuesto. Entonces, se abre el expediente de incumplimiento y le decimos al gobernador, querido gobernador, tú no te preocupes. Sí, esta es la última, ya te he avisado 4 veces y no quieres cumplir. No te preocupes. Si no quieres cumplir la sentencia, no la cumplas. Pero lo que voy a hacer es, 1, inmediatamente le voy a decir a la Secretaría de Hacienda que descuente de las partidas presupuestales correspondientes a tu estado lo respectivo del OPLE. Y se lo voy a entregar. 2, voy a dar inmediatamente vista a tu Congreso local, bueno, por las decir, es mi Congreso, pero también al federal y a la Fiscalía, porque te estás cometiendo un delito. Y por cierto, creo que te quedan 4 meses de gobernador, ¿eh? Bueno, y el gobernador presenta el cumplimiento inmediato de la sentencia, pero inmediato. Y decía, pero en este momento me reservo todas las acciones posibles en contra de la Sala Superior porque está yendo más allá de sus funciones. Nadie se haga bolas. La Sala Superior está obligada a ejercer, a exigir el cumplimiento total de sus sentencias a todas las autoridades y a todas las personas. Eso son facultades de la Sala Superior. Lo que resulta ridículo es que haya autoridades que no quieran cumplir. Este asunto fue bien difícil, fue materia nacional. La historia está completa en las infografías y la pueden ver, y yo creo que no se entendía, ¿no? Y no le gustó nada al INE que le echáramos la bolita, pero no es que le echáramos la bolita, es que a este partido le dijimos, partido, cumple tus estatutos y renueva tu dirigencia, que por cierto hace 5 años que tendrías que haberlo hecho, pero bueno, tarde, pero seguro. Y por escrito, después de varios incidentes, después de que ya lo voy a hacer, por escrito dijo, no voy a cumplir. Sí, así, de manera confesa. Yo no voy a llamar a ninguna asamblea, no, porque además está mal mi padrón, no dan los estatutos y empezó el COVID. Y, a ver, ¿cómo? Sí, por escrito. Aquí está, no voy a cumplir. ¿Qué podía hacer el tribunal? ¿Sentarse y esperar que un día del árbol cayera el fruto del cumplimiento? ¿O decir, no lo vas a hacer tú, pero qué bueno que el INE puede organizar elecciones internas, ¿no? Y entonces de repente, pues echamos a andar, a ver, porque ante el incumplimiento teníamos también el tema de interpretación de los estatutos internos, porque teníamos que hacer viable la posibilidad de renovación de la dirigencia. Y entonces lo que hicimos fue aquello de que el INE llevara a cabo las encuestas aplicando por analogía las reglas de elección de candidatos, ¿no? Que no eran aplicables directamente a dirigentes. A ver, sí era un grave tema, pero ante la sentencia de la Sala Superior que había ordenado la renovación de la dirigencia, la administración de los tiempos para que no llegáramos justamente, porque ya iniciaba el proceso electoral federal, pues la sala solamente se encontró ante un brete que era obligar, además un partido tan importante, obligar al cumplimiento de sus estatutos. Bueno, como ustedes se dan cuenta, el tema de cumplimiento de las sentencias es muy complicado. Miren, y hemos tenido muchos casos, estos son nada más algunos, de verdad. Fíjense, estos son los problemas que hemos enfrentado. La ley es insuficiente. Ya. No tenemos un proceso. A ver, alguien me dice, ojalá tuviéramos una sanción como la que existe en amparo, ¿no? Que le das vista a la Suprema Corte y la Suprema Corte corre a quien sea.
yo no estoy seguro que eso sea suficiente. O sea, ¿por qué? Porque vemos que el incumplimiento de sentencias de amparo es relativamente alto y es tardado este procedimiento. No sé si esa sea la solución real. No estoy diciendo que no sería bueno tenerla, pero no creo que esa sea la solución real, porque en materia electoral las cosas siempre van muy rápido. Entonces, deberíamos tener un procedimiento que fuera efectivo, pero bueno, por lo pronto la ley no lo tiene. Bueno, no hay sanciones efectivas en materia, o sea, en la ley no existen sanciones efectivas. Por otro lado, el incumplimiento de las sentencias del tribunal, donde ha encontrado mayor reticencia, ha sido con servidores públicos, lo cual es todavía más grave. ¿Ya se dan cuenta? O sea, los servidores públicos deberían ser los primeros en cumplir la Constitución y la ley. Eso es lo que nosotros protestamos, cumplir. Y de repente salimos con, sí, salvo cuando la Constitución, la ley o una sentencia no me sea favorable, porque no es justo o no corresponde a mi ética. Bueno, el incumplimiento por parte de servidores públicos es todavía más grave. El cumplimiento de una sentencia electoral normalmente es urgente. Lo que les decía, en el caso del partido político se administró el incumplimiento de la sentencia hasta el inicio del proceso electoral federal. Quizá pensaban que ya con eso no íbamos a nosotros a exigir el cumplimiento de nuestra sentencia, pero bueno, claramente se equivocaron. Pero hicimos enojar muchísimo a todas las personas, ¿no? Y creo que los del INE tampoco estaban muy contentos porque les pusimos un reto muy grande, la verdad. Luego, pero a ver, fíjense, aquí pongo el tema de la voluntad porque sí es un tema social. Tiene que existir voluntad para cumplir, ¿no? Y lo fundamental es el reconocimiento de la autoridad constitucional de los órganos judiciales. Bueno, ahora, establecido lo anterior, vamos a hablar de incumplimiento de sentencias de BPG, que creo que esto es lo interesante. Miren, en BPG, lo platicaba la semana pasada, pueden ir a la conferencia, el concepto de BPG viene de la jurisprudencia del tribunal. El concepto que se encuentra hoy día en la ley y todos los principios generales de la BPG vienen de la práctica y jurisprudencia del tribunal. Me parece que los tribunales electorales en México sí han marcado la diferencia respecto del resto, digamos, de instituciones. Hoy día los tribunales electorales mexicanos tienen, digamos, han sido la punta de lanza que han llevado a que exista una democracia más paritaria. Todavía no es paritaria, pero sin duda es más paritaria. Los cambios estructurales en México han existido, hay avances, faltan muchos, pero claro que han habido y es gracias a los tribunales electorales mexicanos. ¿De acuerdo? Bueno, los conceptos de BPG existen justo traídos desde la jurisprudencia del tribunal. Y justo, hablando de la jurisprudencia del tribunal, en el tribunal se determinó desde 2018 que la BPG puede traer por consecuencia la pérdida del modo honesto de vivir. ¿Qué significa esto? A ver, aquí tenemos un tema constitucional. Por un lado, tenemos algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se dice que el modo honesto de vivir es un tema arcaico, anquilosado y que ya no tiene aplicación. Y creo que si lo ves desde la perspectiva abstracta de la norma, pudiera ser que tuvieran razón. Pero si lo ves desde la aplicación concreta de la norma, ya empezamos a tener dudas. Pareciera que el modo honesto de vivir tiene un contexto importante, puesto que, como se determinó en este caso de 2018, no puede tener modo honesto de vivir una persona que comete violencia política de género. Esto era todavía más importante cuando no existían los tipos penales de violencia política de género, ¿de acuerdo?
porque simple y sencillamente no había sanción alguna. Aquí, los tribunales electorales nos pusimos, pues, ¿cómo decirlo?, sensibles al tema y nos pusimos creativos. A ver, llevas a cabo violencia política de género, la consecuencia inmediata es que no tengas modo honesto de vivir. Ahora, y en este asunto, que me parece muy relevante, además se estableció, fue uno de los primeros asuntos en que se establecieron medidas de reparación, medidas de protección, garantías de no repetición, ¿no? Y también el incumplimiento fue un tema, pero se terminó cumpliendo la sentencia. Pero fue, es más, tengo la idea que han pasado 3 años y todavía seguimos teniendo incidentes de cumplimiento de esta sentencia que sigue sucediendo. Pero en general se ha cumplido la sentencia. Ahora, justo tuvimos un caso que a mí me parece de lo más relevante. Este caso lo resolvimos hace 2 semanas. A ver, tenemos una sentencia de un tribunal local y de una sala regional que se tiene que cumplir. Punto. Y fundamentalmente consistía en dar una disculpa pública a una persona, a una mujer que había tenido o sufrido violencia política de género. Entonces, esta persona, vamos a decirlo, dice, no se han querido disculpar. Y es que nuevamente lo que hicieron las partes fue administrar, bueno, el ayuntamiento, que era el que tenía que disculparse, fue administrar el cumplimiento, ¿no? Así, ya nos vamos a ir. Entonces, como ya nos vamos a ir, nos disculpamos la siguiente semana. Llegaba la semana, mejor la siguiente semana. Y así terminaron, se acabó el ayuntamiento y dijeron, yo ya no me disculpé, ya me voy. Este asunto era de verdad relevante, porque la pregunta que nos teníamos que hacer era si íbamos a dejar que nos administraran de esa manera las autoridades obligadas, nos administraran el cumplimiento de una sentencia. Porque fue así, nos administraron el cumplimiento y nos íbamos a quedar como el chinito. Íbamos a dejar de alguna manera que el cumplimiento de nuestras sentencias fuera voluntario, al plazo en el cual fueran autoridades. Bueno, esta sentencia establece 2 criterios importantes. El primero, que creo que es muy relevante, puede haber cumplimiento de una sentencia por autoridad sustituta. Es decir, la disculpa no lo hizo el primer ayuntamiento, el original, el agresor, vamos a decirlo, pero sí lo hace el segundo. Y él, bueno, a ver, es decir, el nuevo, electo, que van a decir, pues yo qué, ¿no? Yo no lo hice. Pues el ayuntamiento como autoridad constitucional sigue obligado por la circunstancia anterior. Que por otro lado, aunque es la primera vez que se hace en materia electoral, en la Corte Interamericana esto es de lo más regular, ¿no? Este cumplimiento por autoridad sustituta es relativamente normal. Bueno, ahora, segundo, y aquí viene el tema, la responsabilidad de una autoridad ante el incumplimiento de una sentencia de BPG, ¿no? A ver, abrimos el incidente justamente de incumplimiento, se analiza, era un juicio, etcétera, y entonces dijimos, a ver, existe la posibilidad, en su caso, de mandar esto como si fuera incidente a Jalapa y que esto se tarde 6 meses más, ¿no? O de una vez resolver. Tomamos la decisión, cuestión que fue compartida por 4 de mis compañeros, por 3 de mis compañeros, de, vamos a decirlo, hacer un procedimiento más expedito, cumpliendo las garantías procesales. Lo que hicimos fue notificar a todos los miembros del ayuntamiento con ayuda del Tribunal Electoral de Oaxaca, que la verdad es que se la rifó porque tuvo que conseguir los domicilios de los regidores, ¿no? Notificó a todo el ayuntamiento y les dijimos, a ver, dime la razón por la que después de 5 incidentes de incumplimiento, 5 incidentes de incumplimiento ante la Sala Jalapa, no has cumplido. Y entonces, para sorpresa mía, porque de verdad yo pensé, a ver, resulta que comparecen todos los regidores, todo el ayuntamiento compareció, presentaron sus alegatos y dijeron,
algunos inclusive con oficios que le pedían a la presidenta municipal, te suplico, convoque esa sesión para que cumplamos la sentencia. Y la presidenta municipal era la que, o en ese momento expresidenta municipal, era la que no convocaba para este objeto a su cabildo. Entonces, quedaba claro que el incumplimiento había sido culpable específicamente la presidenta municipal. Y vuelve a ser lo mismo. ¿Qué podíamos hacer como sala superior? ¿Dejarlo pasar? Y tomamos una decisión de política judicial que alguien diría, fue muy dura. Pues yo diría, no, es un incumplimiento de sentencia, esto es un delito. O sea, incumplir sentencias judiciales es un delito, ¿de acuerdo? O sea, la verdad es que podría estar hacerse otro tipo de responsabilidades. Entonces lo que hacemos es, por supuesto, solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Violentadores, Agresores de Género y establecer que perdía el modo honesto de vivir por 4 años. Es decir, la señora expresidenta municipal no podría ser candidata a nada los próximos 4 años. Y es que nos debe quedar claro, lo repito, el incumplimiento de una sentencia es algo muy grave y un tribunal debe exigir que se cumplan las sentencias. Por supuesto, responsabilidades penales, claro, eso está muy bien, pero eso le corre a la fiscalía. Pero los tribunales electorales no se pueden quedar nada más mirando cómo se incumplen sus sentencias. Tiene que ser su papel activo. Si es necesario, llevar al máximo el cumplimiento de estas. El papel de un tribunal electoral es fundamental respecto del cumplimiento de una sentencia. Y aquí es donde viene. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para que esto no vuelva a pasar. Yo creo que después de que inscribimos a la expresidenta municipal en el registro de personas violentadores de género, muy probablemente vamos a decirlo, otras personas que deseen incumplir sentencias de género se lo van a pensar 2 veces. Estoy seguro que más allá de los temas penales, que también se pueden administrar en el tiempo, más allá de los temas penales, esto sí genera una sanción que le puede doler, sobre todo a autoridades electas, ¿de acuerdo? Porque además el registro de género puede ser público, lo cual es también importante. Quiero hacer notar, como reflexión fundamental que me llevo, que es, vuelvo a decirlo, el cumplimiento de las sentencias, particularmente las de género, resulta muy importante. No nos podemos tomar en serio, vamos a decirlo, a un tribunal cuyo cumplimiento de sentencias se encuentre sujeto a la voluntad del que ha violado la norma. Es obligatorio, es una circunstancia que simplemente tiene que cumplirse. Ahora, no puede hablarse de tutela efectiva de un derecho constitucional, ni de justicia constitucionalmente completa, si no se cumple una sentencia, ¿de acuerdo? Y las acciones ocasionalmente tienen que ser contundentes, ¿de acuerdo? Así, los tribunales electorales tienen que hacer todo lo necesario para cumplir sus sentencias. Tiene que ser contundente, porque no es un juego, ¿de acuerdo? Simplemente, si queremos tener paz social, la base es el cumplimiento del Estado de Derecho. Y los tribunales tienen que hacer esa labor, ¿de acuerdo? Ahora, si me preguntan, ¿debería estar esto regulado en una buena, digamos, reforma electoral? Pues yo pensaría que sí. La verdad que es que mejor, sabiendo que lo que se encuentre regulado, en todo caso, podrá ser completado por todas las acciones creativas que pueda llevar a cabo un tribunal para hacer obligatorio el cumplimiento de sus sentencias, ¿de acuerdo? Y ahora hay un nuevo elemento que no hay que dejar de ver. El incumplimiento de sentencias puede llevar a la pérdida del modo honesto de vivir. Por lo menos en género ya hay precedente. Y dije así, por lo menos. No puede haber tolerancia alguna a la BPG, pero tampoco al incumplimiento de sentencias, ¿no? La justicia en ese sentido tiene que ser totalmente proactiva.
todo lo que sea necesario para que haya cumplimiento de sentencias y erradicación de la BPG. Y por supuesto tiene que ser sancionadora la justicia. Pero yo pienso también, y eso me parece que lo aprendí del presidente de la Suprema Corte, que fue mi profe de amparo, que la justicia también es transformadora. La justicia es transformadora. No puedes quedarte como juez con solamente el cumplimiento formal de tus funciones. Fundamentalmente debes darte cuenta que debes estar inspirado en el cumplimiento real y sustantivo de los derechos humanos y que esto lleva a la transformación social. Y eso solo se puede hacer con sentencias que se cumplan, con sentencias efectivas. De otra manera, los jueces, el papel de los jueces es completamente, pues diría yo, inocuo. Estado de Derecho fuerte implica jueces que exijan el cumplimiento de sus sentencias y, por lo tanto, también jueces que respeten y hagan y transformen a la sociedad en el respeto constante a los derechos humanos. En fin, bueno, yo terminaría diciendo que los invito a que me sigan en Facebook. No, yo no tengo Twitter, pero síganme en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, ¿de acuerdo? Y en TikTok. ¿No? Es algo raro, pero también tengo TikTok. No salgo yo, nadie piense que voy a estar bailando y cantando. No, no quiero, ahora sí que les echaría a perder la tarde si estuviera yo cantando y bailando. En fin, yo con esto daría por terminada esta conferencia. Muchas gracias.